Canadá necesita del talento peruano y KSS te muestra el camino. Nunca fue más fácil migrar vía estudios. Asegura un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Agenda tu cita gratis en ksscanada.com. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 1 de agosto de 2024 y en su mensaje a la nación de 5 horas, ¿saben cuántas veces la presidenta Boluarte mencionó la palabra hambre? 2 veces. Solo 2 veces en 5 horas y para decir que le estaban dando más presupuesto a las ollas comunes. O sea, barrió el tema bajo la alfombra. Y es que el hambre es un asunto incómodo para este gobierno. En vez de ser un problema que deban solucionar, es algo que ocultan. De hecho, han ocultado un informe del MIDIS con las cifras actuales del hambre en el Perú y esa es nuestra historia de hoy. Pero primero tenemos que retroceder unos días antes de las fiestas patrias al 25 de julio. Allí la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publicó un informe que indicaba que la mitad de los peruanos se encuentra pasando hambre. La mitad. Si nos comparamos con el resto de América Latina, en promedio, en el Perú hay el doble de hambre que nuestros vecinos. El promedio latinoamericano es 28% y en el Perú nos vamos al 51,7%. Estos son 17 millones y medio de peruanos que el informe llama en inseguridad alimentaria. Quizás este informe ya lo vieron por allí en su momento, pero estamos regresando a él para que vean bien cuál es el panorama gravísimo en el que se ha sumergido el país. Y de hecho, a pesar de que este informe rebotó en algunos medios justo antes del mensaje de Dina, pues ella prefirió no mencionar este asunto. Pero ese no es el informe que ha sido ocultado por el gobierno. Nosotros estamos hablando de un informe del MIDIS, el ministerio que directamente ve este problema, un ministerio que, por cierto, fue el que dirigió Dina antes de ser presidenta y en el que, desde que es presidenta, tiene allí a su hombre de confianza inamovible, Julio de Martini. Este informe, que debería ser público, se llama Evaluación de la Seguridad Alimentaria ante Emergencias del 2023. Este informe fue presentado el 1 de diciembre del año pasado a un grupo de especialistas, pero hoy, 8 meses después, hasta el cierre de esta edición, sigue sin ser publicado en la plataforma de evidencias del MIDIS. Desde marzo apenas se enteró de la existencia de este informe. Nuestro editor Jonathan Castro viene solicitándolo formalmente mediante ley de transparencia. Aquí pueden leer: solicito copias de los informes de evaluaciones de la seguridad alimentaria ante emergencias elaborados entre el 2020 y el 2024. Y eventualmente el MIDIS nos entregó solo el informe del 2021 y nada más. Un informe que, por cierto, igual está colgado hace años en la web del MIDIS, o sea, lo mismo que nada. Entonces, como formalmente la cosa no funcionó, porque a este gobierno la ley de transparencia pues le da lo mismo, Jonathan Castro tuvo que conseguirlo por otro lado y consiguió copias en físico del resumen ejecutivo y de los PPTs de la presentación del informe. Estas son copias que fueron repartidas a los asistentes durante la presentación en diciembre del año pasado. Y claro, viendo los documentos, pues se entiende que al gobierno no le haya gustado, porque lo que se ve allí es que la situación del 2023, un año que fue completamente gobernado por Dina, es idéntica a la situación del 2021, un año todavía golpeado por la pandemia y por el caos de Pedro Castillo. Es más, incluso subió un poquito el hambre en el Perú con Dina. Fíjense, en el 2021, ese año funesto, la inseguridad alimentaria afectaba al 51% de las familias. En el 2023 era casi lo mismo, 51,6%, o sea, medio punto porcentual más con Dina que con Castillo, lo que es una cifra que, por cierto, coincide exactamente con la presentada por la FAO, la mitad de los peruanos con hambre. O sea, estamos hablando que este gobierno, que a nivel global se le ha presentado un mejor escenario, que tiene el respaldo del Congreso y de los empresarios, aún así ha mantenido una cifra pandémica. Como era de esperarse, la situación es más crítica en las áreas rurales, 64% de hambre según el informe, y en la sierra, 58,9%, y en la selva, 57,7%. De hecho, en algunas regiones las cosas han empeorado notablemente, como Puno, Ucayali o La Libertad.
De hecho, Puno es la región más crítica de todo el país actualmente. 3 de cada 4 personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Y hay otras 4 regiones en donde más del 60% de la población está en esa situación: Huancavelica, Amazonas, Cajamarca y Ayacucho. Lima Metropolitana es una de las que en porcentaje se encuentra mejor, con casi 40%, pero si lo vemos en cantidades, eso significa que hay 1 millón de hogares en Lima que pasan hambre. Es decir, la quinta parte de todos los hogares peruanos con inseguridad alimentaria se encuentran en la capital. Hay otro aspecto de este problema: la calidad de los alimentos que podemos consumir. Puede ser que tú no seas parte de ese 51% con inseguridad alimentaria, pero igual el retroceso económico te ha obligado, por ejemplo, a consumir menos alimentos saludables. De hecho, solo la tercera parte de los peruanos consume vegetales a diario y menos de la cuarta parte puede consumir frutas y carnes o huevos todos los días. De hecho, en el gobierno de Dina se ha incrementado la cantidad de peruanos que consumen alimentos deficientemente. En el 2021 era 19% y el año pasado llegó a 25%, o sea, 1 de cada 4 peruanos comen mal. El informe indica que la gran mayoría de peruanos está afrontando esta crisis literalmente gastando todos sus ahorros, el 71,7%, o reduciendo gastos esenciales, el 64,1%. Pero también la tercera parte de los peruanos, para poder comer, están vendiendo bienes, 34,9%, o realizando trabajos de alto riesgo, 36,1%. Esto es, repito, la tercera parte de los peruanos que han tenido que vender sus bienes o realizar trabajos de alto riesgo para poder comer. Anoche le pedimos a los encargados de prensa del MIDIS que nos expliquen por qué no han publicado este informe, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Un dato final: el funcionario del MIDIS que nos mintió y nos dijo que solo existía el informe del 2021 se llama Enrique Velázquez, director general de Seguimiento y Evaluación. Pero resulta que él sabe muy bien que existe ese informe del 2023 porque él participó en su elaboración. Aquí, si nos ven en video, pueden ver su crédito. Anoche le escribimos a este señor Velázquez para que nos explique por qué no publicó ese informe, pero no nos contestó. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Los titulares de hoy llegan gracias a Samsung. Conoce, disfruta y captura la naturaleza con tu S24 Ultra y todo lo que Galaxy AI tiene para ti. Hoy es jueves 1 de agosto de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera: papelón. Le jalan las orejas al canciller peruano en plena OEA. Otro papelón de Javier González Olaechea, francamente increíble. Ayer se realizó la sesión extraordinaria de la OEA sobre el fraude electoral en Venezuela y fue un fiasco. Una vez más, la izquierda internacional jugó a favor del chavismo. Colombia y Brasil, por ejemplo, se abstuvieron o México se ausentó y al final no se llegó a los 18 votos requeridos para aprobar la resolución que le exigía a Venezuela publicar los resultados de las elecciones. Después de esto le tocó al canciller de Willax, Javier González Olaechea, que por supuesto estaba enojado con el resultado, pero se olvidó que estaba en un foro diplomático en el que hay que guardar las formas y se puso a gritar. Decimos una cosa adentro, en petit comité. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Se va a aumentar la presión en la calle? ¿Van a haber más muertos? Para mucha gente que no está acostumbrada al mundo de la diplomacia, esto les puede parecer bien o normal, pero no es así. La OEA, la ONU, todos esos sitios guardan ciertas formas. Por algo la diplomacia se estudia. Pero claro, el canciller no es un diplomático de carrera y eso se notó más todavía cuando alguien se puso a gritar libertad para Pedro Castillo y él volvió a perder los papeles, se puso más a gritar y la verdad es que todo este show le terminó valiendo un tremendo jalón de orejas del presidente del Consejo Permanente de la OEA, el embajador Sanders de Antigua y Barbuda. Esta organización de los Estados americanos opera con estos estándares, no gritando, no dando golpes sobre la mesa, no acusando a gente y no amenazando. Señor ministro, por primera vez en esta organización
Hemos tenido un ministro que ha hablado más que cualquier otra delegación de forma conjunta. Hemos demostrado mucha tolerancia, mucha paciencia y cierta acomodación también escuchando los comentarios del ministro durante tanto tiempo. Como leí en Twitter, no puede ser que tengamos un canciller tan malo que incluso estando del lado correcto de la historia termine haciendo un papelón. Repito, algunos de sus argumentos son válidos y hasta, de hecho, él fue celebrado por la lideresa de la oposición venezolana en sus redes sociales, pero para un peruano es particularmente enervante ver a este personaje, que fue uno de los que se subió al discurso fraudista en nuestra elección, una fake news diseñada para robarle los votos a los peruanos más pobres, y ahora la pega de denunciante de un fraude, el venezolano, que sí ha sido real. Y de hecho es particularmente más enervante verlo denunciar las muertes en las protestas venezolanas cuando trabaja para un gobierno que tiene que responder por medio centenar de asesinados por su gobierno. Hasta el momento en las protestas de Venezuela ha habido 12 víctimas muy lamentables. Y ya con esa cifra, el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo está llamando baño de sangre y ha anunciado que va a pedir el arresto de Maduro a la Corte Penal Internacional. Muy bien. Pero si esas 12 víctimas son un baño de sangre, ¿cómo llamamos a lo que pasó en el Perú? Yo normalmente no cito memes en este programa, pero este viene como guante. La hipermetropía es cuando una persona ve de lejos, pero no ve de cerca. Ejemplo, ves lo que pasa en Venezuela, pero no ves lo que pasa en tu propio país. La segunda, el Congreso peruano no se atreve a hablar de fraude en Venezuela. En estos días nuestros congresistas pues no hacen más que hablar de Venezuela, parecen padres de la patria venezolana ante cámaras, porque su vehemencia tiene límites, los límites del pacto. La nueva mesa directiva del Congreso, liderada por Eduardo Salguana e integrada por el inamovible Waldemar Cerrón, cuyo partido avala el fraude venezolano, bueno, esa mesa directiva ayer sacó un comunicado que nadie entendió, pero si lo lees pensando que tienen allí enquistado a un Cerrón, pues las cosas quedan más claras. Para empezar, no utilizan la palabra fraude en ningún momento. Lanzan unas vagas arengas por la democracia y el respeto a la vida, el mismo Congreso que se negó a irse cuando miles salieron a protestar por nuevas elecciones, más democrático y posible, y 50 personas fueron asesinadas por eso. ¿Qué respeto a la vida? ¿De qué hablan? En ese comunicado también lo máximo que hacen es demandar transparencia al gobierno de Venezuela, pero hasta allí no más. La claudicación ante Perú Libre se nota cuando te fijas en que del punto 3 saltan al punto 5, o sea, no hay punto 4. ¿Qué decía el punto 4? Quizás sí usaba la palabra fraude y se los vetó Cerrón. La tercera, condenan a 6 años a campesinos cusqueños que protestaron contra Dina. Desde hace más de un año, 4 jóvenes de la comunidad campesina de Cuyo Grande, en Pisac, Calca, se encuentran encarcelados, cumpliendo prisión preventiva, acusados del presunto delito de disturbios ocurridos el 31 de enero del 2023 durante el estallido social. Bueno, ayer el Poder Judicial confirmó la sentencia entre 6 y 7 años de prisión efectiva contra Reddy Guamán, Richard Kamala, Joel Ibayanca y Ferdinand Huacanqui. Su delito, tirar piedras y romper vidrios en el marco de las protestas. Actos que por supuesto merecen sanción, pero 6, 7 años, y cuando además no existe pero ni un solo policía, ni un solo militar, ni una sola autoridad que hayan sido apresados no por romper vidrios, sino por matar gente en ese mismo contexto. Para colmo, uno de los argumentos utilizados durante el proceso para mantenerlos en prisión preventiva durante todo este año, según reportó el periodista José Víctor Salcedo, es que como estos jóvenes eran comuneros, pues no son propietarios y por tanto no tenían arraigo. Ese es el nivel. Imaginen por un momento que les cuentan esta noticia. 7 años por romper lunas a gente que protesta contra el gobierno, pero imaginen que no son campesinos quechohablantes, sino opositores venezolanos. ¿No dirían que claramente esto es represión política? La cuarta, atención, aplicaciones tipo Netflix o Airbnb empezarán a pagar impuestos. Es impopular decirlo, pero ya era hora. Ayer el ministro de Economía, José Arista, anunció que se va a imponer una tasa del 18% del IGB a plataformas digitales de streaming como Netflix, Max, Disney Plus y una tasa del 5% a aplicaciones de alquileres tipo Airbnb. Esto venía anunciándose hace un tiempo ya, pero parece que el MEF recién encontró la forma de ejecutar el cobro. Ojo, se calcula que solo en el cobro a los sistemas de streaming, que en algunos casos tienen ya una década en el Perú o más, se estaría recaudando unos 800 millones de soles en impuestos.
Y en los casos de Airbnb en el Perú, la verdad es que el nivel de evasión debe ser casi total. En todas partes del mundo todos estos sistemas pagan impuestos en el país. En fin. Arista adelantó que en un aproximado de 2 meses se empezaría el cobro a través de las modificaciones de los sistemas tanto de la SUNAT como del sistema bancario. Y ya la última, nos vamos con una jornada agridulce para el Perú en marcha femenina. Anoche muchos se desvelaron esperando una medalla olímpica para el Perú que no llegó. Igual las 3 marchistas peruanas en competencia quedaron entre los primeros lugares, por si acaso. La campeona mundial Kimberly García quedó en el puesto 16. Algunos dicen que le vieron gestos de dolor durante la competencia. Al cierre de esta edición, ella no ha declarado todavía. A Kimberly le quedan un par más de competencias en estos Juegos Olímpicos. Delante de ella quedaron la joven cusqueña Mary Andía, puesto 12, y la sorpresa fue la huancaína Evelyn Inga, que en su debut olímpico quedó 8ª y se llevó su diploma olímpico, lo que es el mayor logro peruano en atletismo en unos Juegos Olímpicos. Ella salió a declarar al lado de Mary Andía y dijo: trabajamos con sudor y lágrimas para llegar aquí y damos lo máximo. No le debemos nada a nadie. Y esto es cierto porque antes han tenido declaraciones indicando que el IPD no las apoya. Felicitaciones a ellas, a pesar de esta jornada agridulce, han terminado entre las mejores del mundo y eso siempre es muy rescatable y felicitable. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con consejos para nuestros adultos mayores, aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y hoy tenemos un nuevo bloque de Jueves de Salud con nuestros adultos mayores, con el auspicio de MediPerú, médicos especialistas comprometidos con cuidar la salud del adulto mayor y su familia para un envejecimiento saludable. Hoy con el doctor Jan Falvi vamos a hablar de la pérdida de masa muscular o sarcopenia. Doctor, ¿qué implica la sarcopenia o perder masa muscular y cuándo empieza? Es que cuando comienza a pasar esto, pues actividades tan sencillas como por ejemplo subir escaleras, levantarnos de una silla, hacer compras y cargar pues el peso de las mismas que tenemos, las bolsas del mercado, o subir y bajar de un carro, pues son actividades que hacemos creo que de forma rutinaria, y cuando perdemos músculo, cuando perdemos fuerza y rendimiento, por ende, pues las vamos a poder hacer con más dificultad o quizás en algún momento no. Lo que le va a sorprender a los amigos de La Encerrona es que este problema de salud comienza tan temprano como a los 40 años. Significa que nosotros, bueno, los cuarentones como yo, ya comenzamos a perder poco a poco músculo. Y quizás lo que más les sorprenda es que a partir de los 50 años también ya comenzamos a perder fuerza. ¿Y cómo es que los cuarentones o ya mayores podemos empezar a prevenir esto? Mire, lo primero es que tenemos que tener una buena alimentación y tenemos que cortar esa idea de que cuando pasan los años pues es normal comer menos. O sea, hay que desterrar eso. Si uno come menos, baja de peso. Eso no es normal. Así que hay que tener en cuenta de que hay que comer una buena nutrición, especialmente en las proteínas, que es un macronutriente que es el que más dejamos de comer cuando pasan los años, por ahí menos digestión, mala dentadura, etc. Hay muchos factores que generan de que al final uno comienza a disminuir su ingesta proteica. Lo segundo es hacer actividad física, hacer ejercicio. Y acá quiero ser bien claro y bien tajante. Si hay estudios que inclusive aquellas personas que nunca han hecho ejercicio en su vida, ojo, nunca han hecho ejercicio en su vida, y puede ser tan mayores como 80 años, pues sí lo pueden hacer. Y lo importante es que al momento de hacerlo, siempre unido a una buena nutrición, sí pueden generar músculo, sí se puede crear músculo cuando uno es mayor, aunque sea muy sedentario. Y lo tercero que creo que para terminar es que igual tenemos que tener una buena salud en forma general. Y aquí quiero enfatizar que hay una enfermedad que sí le he tocado anteriormente, siempre la hablo, que es la diabetes. Siempre la diabetes es una enfermedad que puede alterar nuestro músculo. No es la única, pero la traigo acá como una de las importantes, así que si usted o algún familiar es diabético, tiene que tener muy buen control, porque sin duda eso puede implicar un mal músculo a largo plazo. Creo que si seguimos estos consejos de salud tan sencillos
y de forma precoz vamos a tener una mejor salud muscular. Muchas gracias al Dr. Gianfalvi. Si necesitan una consulta médica para ustedes o para un ser querido, pueden agendar su cita al 960-398-072 o los encuentran en Facebook como Medi con 2D, medi.peru. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo, nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plin. Puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo, del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Inténtalo. Y en la recomendación final de hoy vamos a hacer algo distinto porque estamos en las épocas de Feria del Libro. Por si acá, ya saben, ¿no? Este sábado a las 4 de la tarde me voy a presentar junto a mi amigo Luis Carlos Burneo en una edición de Solo Trolls para Radio Spencer en el auditorio Blanca Varela de la Feria del Libro este sábado a las 4 de la tarde. Después voy a estar firmando algunos de mis libros. Y la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Ya que viene su autor a Lima, insistimos en Cómo salir del pozo de Andrés Oppenheimer. A través de una exhaustiva investigación en diversos países, el autor concluye que el crecimiento económico, el parámetro que usamos para medir el progreso, es necesario pero no suficiente para aumentar la felicidad. Hay otros factores, como la pérdida de comunidad, la carencia de propósito y la adicción a las redes sociales que están alimentando la desesperanza. Sin embargo, lo más interesante es que están surgiendo soluciones concretas y accesibles para aumentar la satisfacción de vida. Andrés Oppenheimer estará en la FIL este domingo a las 5 de la tarde presentando este libro en la Sala Blanca Varela. Los esperamos en esta edición de la FIL en el Parque Próceres de la Independencia en la Avenida Salaberry, Jesús María. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico AINI, dirigido por Pedro Elías, psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo-conductual. Si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental, agenda tu cita online por WhatsApp. Estamos en Instagram como Espacio Psicológico AINI. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana. Atención amantes de las letras, no se pierdan la 28ª Feria Internacional del Libro de Lima en el Parque Próceres de Jesús María hasta el 6 de agosto. Más de 800 actividades para niños y adultos, charlas con autores internacionales, zona infantil y cómics y shows estelares diarios a las 9:30 de la noche con bandas como La Mente Los Olaya y Septeto Acarey. Consigue tus entradas para la FIL Lima en Teleticket.